Hola a todos, ¿cómo están? Todos y todas. Bueno, hoy vamos a seguir con nuestra última clase ya de razones trigonométricas. ¿Sí? Nosotros ya aprendimos cuáles eran las razones, cuál era el origen de las mismas, cómo se relacionan los ángulos con los lados en un triángulo rectángulo. Siempre trabajamos sobre triángulos rectángulos. ¿Sí? Aprendimos a averiguar los lados conociendo un ángulo y un lado. Aprendimos a averiguar los ángulos conociendo simplemente los datos de dos lados. ¿Sí? En algunas ocasiones pudimos aplicar el teorema de Pitágoras, en otras no. En otras utilizamos el seno, el coseno, la tangente, siempre dependiendo del ángulo que estamos mirando. ¿Sí? Y bueno, y nos estamos empezando a apoyar y a utilizar en la herramienta que es la calculadora, que es fundamental para este tema. Entonces, bien, lo que vamos a hacer ahora es aprender a aplicar esta herramienta, ¿sí? En casos que pueden ser de la vida cotidiana. Yo les había explicado en la primera clase, trigonometría se usa para un montón de cosas, ¿sí? Hasta es una herramienta fundamental para lo que es el armado de un GPS, ¿sí? Cómo se direcciona el avión, o sea, están un montón de cosas en nuestra vida cotidiana. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a aplicarlas en problemas que podemos relacionarlos con lo que nos rodea. Bien, por ejemplo, entonces vamos a empezar. Yo voy a explicar hoy cómo leer un problema, representarlo, dibujarlo, pasarlo a la figura de análisis de un triángulo rectángulo y a partir de ahí empezar a trabajar con las herramientas que ustedes ya conocen. Pero es fundamental primero leer el problema, interpretarlo, dibujarlo y después seguir trabajando, ¿sí? Entonces, bien, vamos a leer este que está acá. Si una persona observa la cima de una montaña de 1580 metros de altura con un ángulo de elevación de 43 grados, ¿a qué distancia está esta persona del pie de la montaña? ¿Sí? Y acá nos empieza a hablar de ángulo de elevación. Algo de eso en la teoría yo ya se los escribí, se los expliqué. Ángulo de elevación. De elevación es cuando yo miro hacia arriba. Y después está el ángulo de depresión, que es cuando yo miro hacia abajo. ¿Cómo voy a medir ese ángulo? El ángulo siempre lo voy a medir con la horizontal que forma mi ojo. ¿Sí? Entonces, este es mi ojo. La horizontal de mi ojo es esta que hace así. Si yo miro hacia arriba, mi ojo va a hacer esto. La horizontal es esta, ¿sí? Y mi ojo mira para arriba. El ángulo que se forma va a estar acá. ¿Se entiende? Si yo miro hacia abajo, la horizontal va a seguir siendo esta, ¿sí? En cambio, si yo miro hacia abajo, la mirada va a ir para abajo, va a ser esto, ¿sí? ¿Lo ven? El ángulo que se forma va a estar acá. Entonces, si tenemos una montaña, vamos a ponerle nieve a la montaña y pastito. No, tierra tendría que ser. Bueno, tenemos la montaña, ¿sí? Hay una persona que la está observando a esa montaña. Entonces vamos a poner a la persona por acá, la vamos a ubicar, ¿sí? Con un ángulo de elevación. Si la persona, acá es fácil de poder reconocerlo, porque si está mirando hacia la cima de la montaña, porque está mirando hacia arriba, la cima es esta. Entonces, lo que hace la persona es esto. La vista de la persona viene hacia la cima, viene para acá. ¿Sí? Con un ángulo de elevación. ¿Por qué? La horizontal del ojo de la persona está acá. ¿Sí? Es paralela al piso. Paralela al piso. Es este que está acá. ¿Sí? Entonces, ese ángulo de elevación es de 43 grados. La altura de la montaña, ¿cuánto me dice que es? De 1580 metros. O sea que esto que yo tengo acá, que es la altura de la montaña, son 1580 metros. ¿Sí? Y lo que me está preguntando es a qué distancia del pie de la montaña se encuentra. ¿Cuál es el pie de la montaña? Este. ¿Sí? Entonces, lo que me pregunta es, esta persona que está acá, ¿a qué distancia está del pie de la montaña? ¿Se entiende? O sea, que me está preguntando por esto que está acá. Esa sería mi X. Si yo lo miro a ese gráfico, lo que se empieza a formar ahí
es un triángulo rectángulo. Piensen que el ángulo que se forma acá, ¿sí? Si yo a esta recta la prolongo, se viene hasta acá. Miren, si yo esta recta la prolongo, se viene hasta ¿dónde? Hasta el piso. ¿Y qué se forma? Si esta línea que está acá horizontal es paralela al piso, entonces esta que está acá es una transversal que está cortando tanto a este como a este. ¿Qué va a pasar entonces? Conclusión, tengo ángulos entre paralelas. El ángulo que está acá es el mismo que se forma acá. ¿Se entiende? O sea, yo lo podría pensar como que la persona está acá, de acá mira hacia la cima y el ángulo de elevación es este que está acá, que es de 43 grados. ¿Sí? La distancia entre la persona y el pie de la montaña va a seguir siendo el mismo, este que está acá, me está preguntando por este valor. ¿Sí? ¿Por qué hago esta diferencia? Porque acá está la altura de la persona. Y la altura de la montaña es todo esto que está acá, que son 1580 metros. ¿Bien? ¿Qué hago con esto? Si lo miro así, ustedes lo miran, van a ver que acá hay un triángulo. Mírenlo. ¿Y cómo es ese triángulo? Rectángulo. ¿Por qué? Porque acá la altura de la montaña, la altura, recuerden que siempre es perpendicular a la base. ¿Sí? O sea que acá esto es perpendicular al piso que está acá. Acá se forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? ¿Qué hago con esto entonces? Lo traigo a un costadito y dibujo mi triángulo rectángulo. Entonces tengo la altura de la montaña. Este es el pie de la montaña, la cima de la montaña, ¿sí? La diagonal, que es la visión de la persona que mira hacia la cima de la montaña, que sería esta que está acá. Y lo que a mí me está preguntando es, ¿cuál es la distancia que hay entre el pie de la montaña y la persona que está mirando? Esto que está acá. Se forma un ángulo recto. Este sería el de 43 grados. ¿Sí? Estos serían los 1580 metros de altura de la montaña. Este dato no lo sé, pero tengo el dato este que está acá, que es el ángulo con el que mira la persona hacia la cima, la altura de la montaña, y lo que me pide es la distancia que hay entre la persona y el pie de la montaña. ¿Se entiende? ¿Qué tengo que hacer ahora? Pensar en una razón trigonométrica que relacione a este ángulo con este lado y este lado. ¿Sí? Si yo miro este ángulo que está acá, este lado es el cateto opuesto a este. El ángulo recto está acá, o sea que este lado que está acá es la hipotenusa. ¿Me sirve de algo a mí averiguar la hipotenusa? No, porque por lo que me está preguntando es por la distancia entre el pie de la montaña y la persona. ¿Sí? Si yo miro este ángulo, lo relaciono con este lado, cateto opuesto. Lo relaciono con este lado, es el cateto adyacente. O sea, ¿qué razón trigonométrica relaciona a un ángulo con el cateto opuesto y el cateto adyacente? La tangente. Entonces vengo acá. Yo sé que la tangente del ángulo, que son 43 grados, va a ser igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? 1580 metros. Entonces la tangente de 43 grados va a ser igual a 1580 metros sobre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? La X. ¿Sí? Ahora bien, tengo que averiguar cuál es el valor de X. Si X acá está dividiendo, va a venir acá a multiplicar. Entonces me va a quedar X por la tangente de 43 grados igual 1580 metros. Despejo la X, se está multiplicando, la tangente de 43 grados va a dividir. Me va a quedar que X es igual a 1580 metros dividido la tangente de 43 grados. Resuelvo. Agarro la calculadora. ¿Sí? Vengo para acá. Escribo 1580 metros. 1580 metros dividido, abro paréntesis si quiero, y pongo tangente
de 43 grados. Cierro paréntesis. Igual me da 1694,34. Acuérdense que la coma es punto, el punto es coma. 1694,34. Metros. Listo. Ahí ya encontramos la distancia que hay entre la persona y la cima de la montaña. Acuérdense que ese gráfico lo pueden pensar de infinitas formas, ¿sí? Porque también puedo decir, bueno, qué sé yo, otra forma de pensar el gráfico. Tengo la montaña, tengo a la persona acá mirando a la cima, que está acá, la altura de la montaña, que es esta que está acá, ¿sí? Estos son 1580 metros. La persona está acá con un ángulo de elevación de 43 grados. La distancia que hay entre la persona y el pie de la montaña, que es esto que está acá, es X. Y acá ven, ya queda el triángulo rectángulo formado. Entonces, ¿cuántas formas tengo de pensar esto? Muchas. Cada uno va a hacer el gráfico como mejor le salga o mejor lo piense. ¿Qué es lo que sí vamos a tener que hacer todos? Poder colocar bien los datos y poder identificar cómo se forma ese triángulo rectángulo con los datos que esto me está dando y según la situación que me está planteando. Y ahí se terminó todo. Entonces, ¿a qué distancia al pie de la montaña se encuentra? Y se encuentra a 1694,34 metros. Listo. Cualquier pregunta que tengan o duda, me escriban.